Buenas noches, bendiciones. Nos encontramos una vez más para continuar con el estudio que hemos venido desarrollando en relación a ser gente entendida en los tiempos, igual que los hijos de Isaacar. Nos encontramos en la parte B del capítulo 7. Recuerden que la semana anterior lo iniciamos y el título que tiene es Asociarse con el cielo. Pero antes de abordar o continuar el tema, vamos a hacer caso de obediencia, ¿verdad? Al Señor, en exponer la palabra que se ha orado y se le ha preguntado, Señor, ¿qué quieres tú que expongamos? ¿Qué quieres tú que hablemos? Y bueno, Él trae esta palabra en Juan 15:5. Le invito para que lo busque. Yo voy a estarlo leyendo en Nueva Versión Internacional. Y la palabra dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El versículo clave es el 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y esta palabra en la cual el Señor nos viene hablando, nos está haciendo ver la importancia de la representación de la vid. La vid es símbolo de Cristo, es símbolo de vida, es símbolo de abundancia, de fructificación. Y en este contexto, que le voy a pedir que vayamos buscando el Salmo 80, es una palabra que nos trae una indicación específica en este contexto, que veamos la vid como el pueblo de Israel. Si vemos el verso 80 de Salmos, leo para ustedes del verso 8 al 11 y dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. En este sentido, la vid la hemos de observar de acuerdo a lo que está diciendo el salmista, como ese cuerpo de Cristo, esa unidad que hay. Y al estar juntos, apegados al Señor y unidos entre nosotros como cuerpo de Cristo, hemos de entender que la vid es una fuente de bendición para cada uno de nosotros. Y esta fuente de bendición también está implicando una responsabilidad para cuidarla y para protegerla. Hemos de entender entonces que si el Señor nos ha colocado en un lugar específico y nos ha permitido compartir con determinado grupo de hermanos, es porque Él quiere que ahí estemos unidos, ahí estemos apegados, ahí nos estemos realizando, nos estemos alimentando, estemos teniendo plenitud de vida. Y es una palabra entonces para que nosotros podamos meditar, para que podamos reflexionar sobre esa puerta que Dios ha abierto. La congregación donde usted se reúne, el ministerio donde usted también es partícipe, es un lugar donde el Señor le ha puesto.
Y entonces el Señor le está diciendo, es importante que permanezcas. Pero como lo estamos diciendo aquí simultáneamente, aparte de ser una bendición, también es una responsabilidad. Y esa responsabilidad está requiriendo que nosotros la cuidemos y también que la protejamos. Les invito a meditar. Esto es como un acto de introspección personal, cada quien con el Señor, entendiendo. Estoy identificado, tengo sentido de pertenencia en el lugar que el Señor me ha colocado. Y porque si nos tiramos más para atrás a lo básico, a lo que dijimos, bueno, la vid la hemos escuchado predicar muchas veces que es representación de Dios. Mas, sin embargo, con base al Salmo 80, verso del 8 al 11, estamos diciendo que Dios hizo brotar una vid en el desierto, o sea, en Egipto, y que esa vid echó raíces y también llenó la tierra. Quiere decir que estamos dando el enfoque de pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, que en un lugar desértico, en un lugar árido, fue colocado. Entonces, estamos reconociendo ese lugar, estamos siendo responsables, nos estamos identificando y junto con esto, hemos de ver entonces nuestra participación como pámpanos. Nuestra participación como pámpanos, lo primero es que identifiquemos que estamos siendo representados todos los creyentes en el Señor como estos pámpanos. Entonces, es llamado a cada uno de nosotros a colaborar con la vid para que ésta dé fruto. ¿Y por qué a colaborar con la vid? Porque de la vid vamos a entender de los ministerios, de los dones, de los talentos que el Señor ha puesto, de aquellas personas que el Señor ha puesto en autoridad para el cuidar su rebaño. Y el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estando presentes, son la vid. Y esta vid da a los pámpanos savia y nutrientes. Ya en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de sopesar el lugar donde estamos, si realmente nos estamos alimentando, si realmente estamos sintiendo la presencia de Dios. Pero no solo demanda a aquellos que estén pastoreando o que estén en un puesto de autoridad. En esta noche el Señor también nos está diciendo, bueno, quedando claro que el Señor está mandando de su savia o de sus nutrientes, teniendo en claro que los ministerios están trabajando, los que están a cargo están orando, están dando palabra, están ministrando, están siendo esa trompeta que está dando esa voz de alerta de parte de Dios. La pregunta es para los pámpanos. ¿Estás tomando de esa savia, de ese nutriente, o lo estás dejando pasar? Es necesario para crecer y desarrollarnos que cada uno de nosotros asumamos también la responsabilidad de producir fruto. En muchas ocasiones estamos señalando a los líderes, estamos señalando a las personas que el Señor ha puesto en autoridad, pero sin dejar de lado esa responsabilidad muy importante. El Señor también está diciendo, y tú como pámpano, y tú como parte de ese racimo de la vid, ¿cuál es tu participación? Tú estás siendo responsable. Tú entiendes que debes de producir fruto. Muchas veces se nos olvida reconocer la obra de Cristo y su labor que Él está haciendo con nosotros. Y dentro de esto, entender que nuestro acompañamiento a aquellos pastores, a aquellos ministros, a aquellos líderes que el Señor ha levantado, es necesario. Porque al igual que cada uno de nosotros, nuestros hermanos en la fe, consiervos, también pasan momentos difíciles, también están teniendo
luchas, guerras espirituales. También está la acechanza del enemigo y también necesitan reunirse y sentir ese respaldo, esa coinonía, ese acuerpamiento de parte del cuerpo de Cristo. Y esto va a decir que dentro de la responsabilidad de producir fruto, nosotros tenemos que mostrar signos de vida. No puede ser nada más que crea que porque pertenezco a una congregación o estoy en un chat de oración o estoy en un ministerio, solo debo de recibir y de recibir y de recibir y no retribuyo nada. No me expreso, no apoyo, no reconozco. Si bien es cierto, trabajamos para la obra de Cristo y para que Él sea puesto en alto. El orar unos por otros es necesario. El reconocer la asertividad de una labor hecha es parte de lo que corresponde como cuerpo de Cristo para mostrar que estamos activos, que estamos vivos. Porque de otra manera, ¿qué retroalimentación puede tener una persona, un ministro, un pastor, una pastora, alguien puesto en autoridad dentro del cuerpo de Cristo? Ciertamente el Señor le habla y el Espíritu Santo da evidencia a la labor que se está haciendo. Pero ¿y la coinonía? La unidad, el hacer iglesia, es ese relacionarnos, es ese participar activo. Yo no debo de pertenecer a un lugar nada más por nombre, nada más por estar ahí, para estar fiscalizando, para estar comentando, para estar viendo si me parece o no me parece. ¿Sabe usted que el Señor ha llamado la atención a algunos por estar prácticamente vegetando, por estar criticando, por no poner de su parte y asumir la responsabilidad del llamado? Así como las ovejas piensan, ¿y qué está haciendo el pastor? Puede que el pastor piense, ¿y qué hacen las ovejas? Porque en ocasiones las personas quieren que haya reproducción de ovejas por medio del pastor, pero de acuerdo a lo que es la naturaleza, quienes se reproducen son de la misma especie y ovejas reproducen ovejas. ¿Saca usted tiempo dentro de esta responsabilidad para poder producir fruto, mostrar signos de vida, mostrar signos de amor a través de sus palabras y de sus acciones? ¿Se ha limitado en su pensamiento solo a decir, el Señor sabe quién soy y es lo único que me importa? ¿Y los demás hermanos? ¿Dónde queda la palabra que nos dice habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Dónde queda el visitarnos? ¿Dónde queda el orar unos por otros? ¿Dónde queda hacer reconocimiento del trabajo que se hace? ¿Cuántas veces hemos visto en historias bíblicas y en el Antiguo Testamento cuando alguien se levantó y felicitó a otro y le dijo, hiciste bien? ¿Y por qué? Porque somos seres humanos, porque somos personas tridimensionales, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en esa alma están las emociones. Y muchas veces el ataque del enemigo ha sido traer ansiedad, ha sido traer temor, ha sido traer dolor, desesperanza. Pero, ¿y nuestra participación? Hoy el Espíritu Santo nos motiva a que crezcamos y nos desarrollemos al tener responsabilidad de producir fruto, al mostrar signos de vida, de amor, a través de las acciones y de las palabras. El fruto de la vida cristiana lo podemos identificar en diferentes modalidades, por decirlo así, en variedad de acciones, de reacciones, de palabras, de muestras. Hay personas que han encasillado el fruto de la vida cristiana solo en un área específica. Y hoy deseo recordar que el Señor nos dice que esto ha de ser trasladado en lo que yo vivo en la parte espiritual,
debe de impactar mi alma y debe de impactar también mi cuerpo. Y debe de haber esa coherencia, la presencia de Dios entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo y entre lo que yo hablo. Uno de esos frutos que quiero rescatar en este momento lo encontramos en San Juan 15, en el verso 9, y vamos a buscarlo. Permítame porque me pasé de lugar. Vamos a ver. San Juan 15, verso 9 y 10, hablando del fruto del amor. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay momentos donde hay que ejercitar ese amor, porque el amor cubre multitud de faltas, porque el amor me hace interceder por otros, porque el amor me hace ser una persona solidaria para ayudar con los necesitados. No necesito que el Espíritu Santo me esté diciendo que hay que ayudar a alguien porque lo sé que es una de las características del carácter de Cristo. Él vino a ayudar, él vino a buscar al que estaba perdido y necesitado. Y junto con este fruto encontramos la alegría. Y lo leemos en el verso 11 que dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Es usted una persona feliz? ¿Es usted una persona sonriente? ¿Es usted una persona que muestra a Cristo, que todos pueden ver que tienes a Cristo en tu corazón? Muchas veces en el tiempo que se esté viviendo no es tan fácil. Mas, sin embargo, nuestra alegría está puesta en el Señor. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos saca adelante. Y por eso, aunque a veces haya momentos difíciles, tenemos esa habilidad de sonreír. Entonces vamos con otros frutos, que es el amor, la alegría. Y también quiero dejar en claro todos los que son producto de la relación con el Espíritu Santo expresados en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que hay muchas áreas y como ya lo hemos estudiado previamente, en la multiforme manifestación de Dios vamos a encontrar esas eh, características, esos actos, esas acciones que ponen a Dios en alto, pero también son de bendición para nuestros hermanos. Entendamos que cuando ahora estuvimos leyendo en el verso, en el Salmo 80, el Señor nos está hablando sobre la vid. Y quiero agregar que la vid es una planta débil y humilde que necesita apoyo. Cuando es sustentada, es salvaje y exuberante. A menos que sea restringida por el cuchillo de podar, es capaz de producir la fruta más valiosa. Pero si es estéril, es la menos rentable entre los árboles y es apta solo para las llamas. Así como el pueblo de Israel hemos hecho la analogía hoy con nosotros, con el cuerpo de Cristo. Una, una vid bendecida en la tierra prometida, bajo la bendición de Dios, ellos lograron echar raíces profundas y llenaron la tierra de una manera que la variedad de tribus cananeas no lo había hecho. Esta vid, el pueblo de Israel, se hizo tan fuerte y establecida en la tierra que hizo lo que era botánicamente imposible en un sentido literal. La vid creció como los cedros y los montes fueron cubiertos de su sombra. Esta bella ilustración lo que nos está diciendo es que el Señor
arrancó, destruyó de tierra de los cananeos toda hierba que no era buena, toda maleza. Y al despejar ese terreno, aumentó la participación y también la cantidad de pueblo que se arraigó y se expandió en este desierto. Cada uno de nosotros ha de recordar entonces la importancia del peligro de la separación. ¿Cómo nos ponemos en peligro? Al perder la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque si perdemos la conexión con Dios, muy probablemente nos vamos a desconectar de nuestros hermanos también. Vamos a perder entonces y a estancar el crecimiento que habíamos tenido o que hemos venido llevando. Muy probablemente la vida espiritual va a empezar a marchitarse y el pecado y la mundanalidad y la falta de compromiso ha de dejar a las personas sin la fuente de vida. Toda esta situación, este peligro de separación, hace vulnerable a la persona porque esta sequedad espiritual lleva a la muerte. Hoy les invito con esta palabra para que reflexionemos que en nuestra relación con Cristo y con nuestro compromiso en su obra, nosotros somos como pámpanos, como estos pámpanos de la vid, y tenemos la responsabilidad de dar fruto. Y en ese fruto, que Dios sea glorificado y que también haya servicio, haya amor, haya muestra de empatía, de coinonía, de unidad con nuestros hermanos de la fe. Sabemos que necesitamos ser alimentados por el Señor y su palabra, esa gracia que Él pone en nosotros. Pero es requisito, y es requisito vivir en obediencia acorde a sus mandamientos. Le pedimos al Señor que cada uno de nosotros pueda ser discípulos fieles y que podamos disfrutar de los frutos que producimos nosotros mismos. Amén. Y recordando que para permanecer en la vida es necesario una vida de oración, una vida de lectura y estudio de la palabra, una vida en comunidad con los hermanos de la fe y también sacrificio personal. Señor Jesús, gracias por esta palabra, porque muchos se podrán enfocar en, es una exhortación. Yo te pido que cada uno de nosotros pueda ir más allá y entender que es una invitación a tomar la posición que tú nos has entregado. Es entender que el enemigo se ha levantado fuertemente en contra de la iglesia. Y tal vez alguien diga, siempre ha sido así. Sí, pero cada vez va siendo más fuerte los ataques. Y si usted y yo estamos siendo movidos a orar por otros, tenemos que hacerlo. Señor Jesús, queremos orar por nuestros hermanos. Queremos, Señor, estar unidos a la vid que eres tú, pero también a la vid que es el cuerpo de Cristo. Queremos ser pámpanos, Señor, con compromiso, con responsabilidad. Queremos ser pámpanos que demos fruto. Queremos, Señor, ser de bendición para que muchos tengan que darle gracias a ti al ver tus maravillas y que nosotros obramos para tu honra y para tu gloria y para bendición del cuerpo de Cristo y de todo aquel que necesita conocer la palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nosotros podamos permanecer en ti, porque entendemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos subestimado los ministerios, que hemos subestimado al cuerpo de Cristo, que hemos subestimado los pastores, los líderes, las personas puestas en autoridad, porque hemos creído que no necesitamos de nadie, que nosotros podemos hacer las cosas por sí solos. Así como vemos esas uvitas todas unidas a la vid, así estemos nosotros unidos a ti, Señor, y unidos a nuestros hermanos. Hoy, Padre, toda apatía, toda indiferencia, todo lo que va en contra, Señor, de tu voluntad, se ha quitado de nuestro campamento, se ha quitado de entre nosotros. Que realmente, Señor, estemos solícitos
a dar el amor que tú nos has dado, a dar de esa alegría y de todos los frutos que provienen del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ponemos este tiempo de enseñanza, Señor, en tus manos. Síguenos hablando. Nos interesa escucharte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, como veíamos al principio, en la lección 7b, y el tema es asociarse con el cielo. Hemos hecho esta introducción basada en Juan 15:5 y vamos a seguir ahora hablando con este tema de asociarse con el cielo. Recordemos que el objetivo de esta enseñanza es enfatizar la importancia de mantener una relación íntima con el Señor y sus representantes terrenales. Nuestro foco debe estar en el dador de los dones espirituales y no en los dones. Y en función de eso hablamos de la importancia de tomar como referente a Jesucristo y sus escenarios o sus participaciones en esta vida, cuando Él fue ungido, cuando descendió la paloma, en señal del Espíritu Santo, cuando fue llevado al desierto y también el poder que trajo y que manifestó en Galilea después de haber salido del desierto. Y este mover del Señor nos ha hablado, y es lo que vimos en la enseñanza pasada, que no debemos de olvidar la estructura, que debemos, perdón, olvidar la estructura y cumplir con el destino. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas, lineamientos que son cosas puestas por el hombre, pero aquí lo más importante es tomar en cuenta el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Él ha escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros, para que en expectativa, en obediencia, ejerzamos lo que Él nos está llamando a hacer y a cumplir. Y es así como hoy nos encontramos con el tema construir según su modelo. ¿De qué habla esto? El Señor viene y le habla a Moisés de un trabajo determinado y le da las medidas exactas para que construya el tabernáculo. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 26. Así que ningún hombre o ninguna mujer de Dios puede establecer un trabajo para que sea duradero, a menos que se construya de acuerdo con el modelo divino. Y hoy la pregunta es, ¿estamos tomando en cuenta esas directrices del Señor, esas medidas justas que Él da para la construcción de lo que Él ha puesto en nuestras manos? Vamos a Génesis 6, 14, 16, porque si alguien duda de que Dios puede ser tan explícito o tan específico, hemos hablado de Moisés, pero ahorita vamos a hablar de Noé, cómo le habló el Señor a Noé y las especificaciones que le dio. Verso 14 y 15. Leo para ustedes. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Cuando el Señor nos entrega un ministerio, cuando el Señor nos entrega una labor para hacer, cuando el Señor pone en nuestras manos algo, Él también está esperando que nosotros pongamos atención para entender ese modelo de ministerio profético como lo tuvo Jesús o como
Noé pudo seguir esta indicación y construir el arca que tenía una finalidad específica. Cuando nosotros vemos hacia los lados y queremos parecernos a los demás o queremos estarnos comparando con otros ministerios, con otras congregaciones, es necesario que, y ya veo por qué la palabra al inicio, es necesario que nosotros estemos conectados a la vid, al Señor, pero también estemos conectados con el cuerpo de Cristo. Y si el líder no tiene claro o el pastor aún no tiene claro el panorama, con muchísimo más razón nos comprometemos todos a orar y decir, Señor, danos la indicación paso a paso. Dinos qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y algo muy importante, escuchar. Jesús testificó públicamente acerca de la alianza que él tenía con su Padre. Vamos a ver en Juan 5:19. Vamos a volver otra vez a Juan, pero esta vez 5:19, donde Jesús expresa lo que él tenía que hacer. Leo para ustedes. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que ésta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Jesús hacía solo lo que veía hacer el Padre. Y él da esta respuesta ante la acusación que él está recibiendo por parte de los fariseos. ¿Por qué? Porque están cuestionando la labor de Jesús. Si usted y yo estamos claros en lo que Él nos ha llamado a hacer, si usted y yo estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, a pesar de que otros no lo aprueben, si el Señor ha dado esa directriz con esa tonalidad, en esa medida, hemos de actuar, hemos de hacer, hemos de ir. Y de ahí la importancia de mantenernos en unidad, porque si queremos saber qué está ocurriendo, hemos de venir a la presencia de Dios, hemos de venir en oración y también hemos de tener puntos de acuerdo como cuerpo de Cristo. Y tal vez usted diga, nadie me ha dicho por qué orar. Ya usted le preguntó al Señor cuál es su destacamiento. Si usted es un intercesor, si usted es una persona que el Señor le ha llamado a la guerra espiritual, ya usted peleó esas batallas para que el Señor traiga la palabra de revelación a su líder, a su pastor, a su pastora, a la gente que esté en autoridad. Porque nosotros tenemos responsabilidad todos, desde el que se considere más grande o más importante hasta el que se considere más pequeño o casi como que si no existiese. Aquí el punto es, ninguno de nosotros puede hablar de una manera antojadiza, sino que tiene que hacer lo que el Padre lo ha llamado a hacer. Y si usted todavía no sabe qué es lo que tiene que hacer, usted puede orar, yo puedo orar, podemos orar y preguntarle al Señor. El punto es que la unidad va a ser clave, pero junto con eso también la humildad. Vemos que Jesús testificó que él hacía lo que el Padre le había enseñado. Y al tener esta expresión, nos damos cuenta de la humildad de Jesús, porque Jesús está diciendo, lo que yo hago no lo emito por mi cuenta, sino lo hago en unión con el Padre que me ha enviado. La relación que había con el Espíritu Santo, de Jesús con el Padre, con el Espíritu Santo, algo bastante estrecho, que refleja esa humildad que usted y yo tenemos
que tener. No nos llama el Señor a copiar patrones de otros. No nos llama el Señor a ejecutar la labor que ha puesto en nuestras manos de acuerdo a lo que terceros digan o les parece que haya o no haya que hacer, sino que el Señor nos está llamando a que nosotros reconozcamos ese modelo que Él nos ha puesto, que seamos guiados por el Espíritu Santo para poder cumplir la labor encomendada. Y habrán unas personas que tengan ministerios parecidos, pero el destacamiento o el trabajo, la finalidad, el objetivo, pueden ser diferentes, pueden ser inusuales, pueden hallarse hasta descabellados, pero si es lo que el Padre mandó a hacer, hay que hacerlo. Para seguir el modelo de Jesús es necesario vivir en unidad, es necesario ser humilde y es imprescindible ser guiado por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos actuar por medio de lo que se nos ocurra, sino solo por medio del Padre Celestial, de la indicación que Él está dando por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Y continuamos. El Espíritu Santo es poder y Él nos llama a obediencia. Y los discípulos de Jesús siguieron este principio de obediencia. Jesús les aconsejó en Lucas 24:49 y vamos a buscar Lucas, creo que está después de Juan, para ver, no antes, perdón. Lucas 24:49. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos instruyes. Estoy con una Biblia nueva, entonces me cuesta más. Está muy nuevita pasar las páginas. 24:9 nos dice. Perdón, 24:49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. La, la especificación o la directriz que les da Jesús a sus discípulos es: quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Vemos que Él no dejó a los discípulos preguntándose acerca de la fuente del poder que les iba a llegar para llevar a cabo la visión o todo el trabajo asignado, sino que Jesús expresa en esta forma el poder de lo alto como poniendo en manifiesto la profundidad de la relación de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una promesa que viene de Dios Padre y que estaba en relación también o en coinonía con Jesucristo. Y este poder que iba a traer el Espíritu Santo les iba a dar esa capacidad de poder ampliar el ministerio, de poder llevar a cabo lo que el Señor les indicó a cada uno de ellos. Por eso en Hechos 2:3 la palabra dice: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo obediencia, hubo una instrucción. No tenían, aunque sintieran tanta pasión, tanto compromiso, tanto deseo de hablar de Jesús, no fueron y actuaron e hicieron, esperaron la llegada del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo traía ese poder que los iba a capacitar, que los iba a llenar, para que ellos fueran gente que impactara el medio donde estaban. Si nosotros revisamos
la participación de la iglesia, en la cual está narrada en Hechos de los Apóstoles, particularmente el capítulo 2, nos da suficientes detalles para apreciar el hecho de la importancia de apreciar esa unidad, ese poder, pero al mismo tiempo esa llenura individual que iba a venir sobre cada una de las personas. Colectivo sí estuvo el don, porque dice que se repartieron lenguas como de fuego sobre ellos. Y también vemos que a nivel individual se habla que esa llenura de Espíritu Santo, esas llamas de fuego, posaron sobre cada uno de ellos. Y esto, hermanos, nosotros debemos de resaltarlo como una confirmación de la importancia que tiene cada miembro del cuerpo de Cristo, porque cada creyente lleva la gloria de Dios dentro de su vida. Hemos de ver entonces la importancia de la participación individual en esta dispensación, porque dice que sobre cada uno descendió o posó esas lenguas de fuego y de manera colectiva pudieron hablarlas. Pero rescato esa, ese poder que descendió fue sobre cada uno. Así que no debemos de subestimar el nivel de obediencia que debemos de tener individual, porque esto va a tener un impacto a nivel colectivo, a nivel de cuerpo de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿quién eres? Porque sabemos que hay dones individuales, pero también sabemos que hay dones colectivos. Y todo creyente en Cristo que tiene una relación con el Señor ha de esperar y estar enterado también en cuáles son esos dones, esos talentos que el Señor le ha entregado para que los use con el propósito divino. Recordemos que la palabra dice que la mies es mucha y son pocos los obreros. Ahora más que nunca, la cosecha ha de ser abundante. Y por eso el Señor llama a sus ejércitos, llama a sus hijos, llama a sus guerreros, llama a cada pámpano. ¿Para qué? Para que tome su lugar en la guerra, a fin de despojar al enemigo de sus derechos, por decirlo así entre comillas, o de esas cosas, esas atribuciones que Él se ha dado sobre la vida de las personas, de las criaturas creadas por Dios. Cada creyente de la casa de fe, cada hijo de Dios, califica para manifestar dones espirituales y para funcionar en el poder sobrenatural en favor de los perdidos. Y por eso el Señor ha puesto habilidades extraordinarias en cada uno de nosotros para cumplir con la gran comisión. Y nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar las manifestaciones de los dones espirituales. ¿Para qué? Para bendición de la iglesia, pero también alcanzar a los perdidos. Hay muchas personas que se descalifican a sí mismos por todo tipo de razones, mientras que algunos han sido descalificados debido al pecado. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse. Vamos a buscar Primera de Corintios 3:17. Perdón, sí, Primera de Corintios 3:17, lo que la palabra nos dice sobre esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Leo para ustedes. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Amén. Y ahí él sigue hablando, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No importa, amados, qué tan mal equipados nos sintamos como hijos de Dios. Aquí el punto es que cada uno de nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos la oportunidad y por su gracia y su favor merecemos ser usados en el reino, en su proyecto, en su visión, en su deseo de alcanzar las almas. Porque hay muchas almas que están en la cuerda floja, hay muchas almas que se están perdiendo. Y el Señor nos llama entonces a que haya compromiso, a que haya sentido de pertenencia, a que entendamos que si nosotros no buscamos la relación con Dios, no cultivamos la relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos, entonces nosotros también estamos, aunque dentro del bando correcto, pero entorpeciendo la labor, porque estamos de alguna manera limitando el fluir de Dios, porque somos vasijas para su honra y para su gloria. Y cuando no estamos en modo uso, o sea, Señor, estoy dispuesto, voy a obedecerte, voy a hacerlo, voy a empoderarme, voy a asumir la responsabilidad. Voy a dejar de estar esperando que otros asuman la responsabilidad por mí. Eso es lo que el Señor espera, porque de lo contrario, nosotros vamos a estar eh, pensando, somos dueños de nosotros mismos, hacemos lo que queremos y el Señor ciertamente nos ha llamado para que en obediencia cumplamos su labor y no falte, no hayan huecos, no hayan vacíos a causa de que no asumamos lo que el Señor ha entregado a cada uno. Esta palabra es muy importante. ¿Quién eres? Responde, ¿quién eres? Y puedes decir, soy hijo de Dios, sí. ¿Y quién más? ¿Quién eres? ¿Eres la persona que está orando? ¿Eres la persona que motiva a los hermanos? ¿Eres la persona que da testimonio? ¿Quién eres? ¿Eres la persona que se avergüenza de los hermanos de la fe? ¿Eres una persona que aunque has recibido palabra te quedas callada? ¿Eres una persona que lo que hace es juzgar a los demás o creerte superior? ¿Quién eres? Recordemos que el Señor nos llama a santidad en alma, cuerpo y espíritu y tiene que haber un equilibrio entre los tres. No puede ser que haya gente que se crea muy espiritual y haya mucho desorden en su casa, en su congregación, en los ministerios o en el don que tenga a cargo, y menos que su parte almática, sus emociones estén exacerbadas y haciendo quizás loco. En 1 Corintios 6:19 la palabra dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con estas y muchas razones bíblicas y prácticas, nos queda más que claro que hemos de asociarnos con lo divino. No hay razón aparente para que la iglesia no manifieste las habilidades extraordinarias en el desarrollo de la misión que el Señor le ha entregado, de lo que el Señor lo ha puesto a hacer.
como iglesia, como ministerio, como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados a mostrar las manifestaciones de los dones espirituales. Y como estamos hablando que somos tridimensionales, esta parte espiritual debe impactar positivamente la parte almática. ¿Cómo mostramos amor? ¿Cómo tenemos una palabra de aliento, de consuelo? Ciertamente cuando vemos a la gente sufrir, a nuestros propios hermanos de la fe, que muchas veces están teniendo marcas físicas de las batallas espirituales, tenemos amor por ellos, oramos por ellos, pero también podemos hacerle una llamada, podemos mandarle un mensaje, podemos tener alguna forma de mostrar amor. ¿Y qué? Si no lo practicamos con los de la fe, con nuestro propio cuerpo de Cristo, ¿dónde van a ir a parar aquellos que están en pecado, aquellos que están en confusión, aquellos que están en maldad? Y si usted me dice ante la respuesta, ante la pregunta, ¿quién eres? Me dices, no, yo sí oro por los perdidos, yo sí ayudo, yo sí. Recordemos que la palabra habla muy claramente de ay de aquel que no ve primero para los de la casa, porque con eso avergüenza el evangelio. Y esto lo podemos leer en Primera de Timoteo 5. Aquí, verso clave sería el 8, pero em, voy a dejarle la inquietud, voy a leer solo el verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted quiere saber cuál es la directriz de Dios y lo que Él piensa sobre nuestra labor como cuerpo de Cristo, démosle una ojeada, una repasada y una lectura consensuada, meditada y reflexionada. Y digámosle al Señor que de esto yo no estoy haciendo. ¿Quién eres? Qué bueno que la respuesta sea que somos personas que aceptamos el desafío de buscar al Señor para que Él nos capacite, para que Él nos hable y de acuerdo a su voluntad, ya sea por medio de devocionales o de palabra profética, traiga ese lineamiento, esa directriz de lo que Él desea que nosotros hagamos. No debemos de buscar en una persona, en un lugar, en un objeto, en una actividad, la autoridad divina, la claridad que Dios va a traer. Es solo en su presencia, es solo intimando con Él, cuando nosotros vamos a saber cómo asociarnos con el cielo, cómo cumplir con ese propósito que Él nos ha entregado para construir según su modelo. Mientras nuestros motivos sean honestos delante de Dios, el Espíritu de Dios va a venir reivindicándonos a través de sus manifestaciones, quizás inusuales, pero de poder, tal y como pasó con Pablo, con aquellas personas enfermas que recibían sanidad por medio de sus prendas, aquellas que habían sido tocadas por el apóstol. Dios avisa a cada uno de nosotros, Dios avisa a su pueblo sobre lo que ha de pasar o ha de venir. El punto es, ¿quién eres? ¿Eres del que escucha la voz de Dios? ¿Que estás atento? ¿Que te sientes parte del cuerpo de Cristo? ¿Que tienes compromiso? ¿Tienes puesto esa camiseta a decir soy parte del equipo de Dios? Me identifico con la congregación, me identifico con el ministerio, me identifico en el grupo que el Señor me ha colocado y entiendo que es porque tengo una directriz específica que cumplir. No solo saber que hay que hacerla y que hay que cumplirla. Hay que actuar, hay que gestar, hay que hacer. Y si preguntamos, ¿quién es Él? ¿Quién crees tú que es Dios? O yo te voy a recordar que en Hebreos, el autor de Hebreos, recuerda a todos los creyentes que Cristo Jesús
es Dios, que Él sigue el llamado del Padre y que cuando uno de nosotros creemos que podemos continuar sin su presencia, estamos entrando en el error más grande que cualquier creyente pueda cometer. Tomemos en cuenta que la obediencia activa la unción profética. La obediencia activa muchas cosas en nosotros para cumplir con la perspectiva de Dios, para cumplir al estar siendo guiados por su espíritu. Si recordamos la actitud de Saúl, vemos que en su actuar no cumplió con la directiva de Dios. Y por lo tanto, un espíritu malo lo estuvo visitando y lo estuvo atormentando. Pensemos de manera simbólica que Saúl representa la carne, la naturaleza humana, y que cualquier creyente que elija ejercitarse, como entendido en los tiempos, que elija ejercitarse dentro del don profético, fuera de Cristo, corre el riesgo de hacer las cosas mal y puede verse expuesto con una amplia posibilidad en atraer hacia sí mismo, maldición. Cuando nosotros no queremos reconocer quién es Dios, cuando un ministerio, una congregación, un grupo de creyentes no reconoce al Señor y su actuar está fuera de lo que Él ha establecido, y más aún, si está pervertido y se ve por sus actitudes, por sus acciones, transfiere perversión y muerte espiritual. Veamos Romanos 8:6. Leo para ustedes. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué palabra tan fuerte y tan directa, ¿cierto? Veamos que Moisés reconoció el significado de estar acompañado por la presencia tangible de Dios, a pesar de la tarea tan difícil que lo había llamado a hacer, a pesar de liderar un pueblo rebelde. Él aún así buscaba la presencia de Dios y esta era la que ministraba. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros, amados, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, en los ministerios, en los grupos. Porque solo así como iglesia podremos avanzar en las calles, podremos avanzar en los mercados, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todo el ámbito laboral, teniendo ese baluarte que es la palabra de Dios y ejercitando la proclamación de la palabra de Él y así cumpliendo con el mandato de Isaacar. Para avanzar cada uno de nosotros debe de tener asociación con el cielo, debe estar asociado con el cielo, pero también ha de tener una manifestación externa de quién es Dios y embarcándonos en su proyecto, creyendo en su palabra, sacar adelante el trabajo que Él nos ha dado. En Éxodo 33, verso 15 y 16, Moisés decía,
O mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Finalmente, cuando servimos a los propósitos de Dios en las comunidades, en las congregaciones, en todo lugar, la presencia de Dios se libera para atravesar la oscuridad terrible en la cual viven muchos. Cada uno de nosotros, reconociendo quién es Él, quién es Dios, debemos abrir portales de bendición para todos los lugares, los países, las provincias, los departamentos, las congregaciones, para que todo sea lleno de su gloria y se cumpla con esa labor que el Señor tiene, con ese deseo que Él tiene de alcanzar a los perdidos. Señor Jesús, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por esta palabra de motivación que ahorita puedo ver, Señor, la relación tan estrecha de la palabra inicial con toda esta exposición. Hemos de creer tu anuncio, hemos de creer, de ir en pos de ti, hemos de sentirnos parte de, para poder participar en comunión con nuestros hermanos, siendo humildes a tu instrucción, poder llevar el paso a paso como tú nos estás dirigiendo, nos estás diciendo, para que en todo tú seas puesto en alto, tú seas glorificado. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que se han parado firmes y se han mantenido firmes, para aquellos que como palmeras, a pesar de que el viento ha azotado fuerte, no han sido movidos, no han sido quitados, no han sido desarraigados, sino que han permanecido, han prevalecido. Gracias te doy por cada persona que ante una oración, que ante una palabra, ante una prédica, ante una enseñanza, es agradecida contigo, pero también con los demás hermanos del cuerpo de Cristo. Gracias por aquellos que tienen esos detalles de amor, de palabras dulces, de palabras sabias, de palabras amorosas, gestos, muestras de cariño, porque todos las necesitamos, porque así eres tú. Tú nos hablas de amores y tú quieres que nosotros tengamos dulzura en nuestra boca para hablar también a nuestros hermanos en Cristo y reconocer, Señor, todos aquellos que están esforzándose, que están cumpliendo con la labor que tú has indicado. Gracias te damos por tu enseñanza de esta noche y también te pedimos que tú tomes el control, Señor, de aquellos que no tienen compromiso, de aquellos que han estado como vegetando, de aquellos que están en peligro de sequedad y aún así no se han apercibido. Hoy te pedimos, Señor, para que los apercibas. Señor, como hemos orado una y otra vez, redarguye a tu pueblo, Señor, redarguye a tus hijos, quita los escombros del camino. Y hoy oramos para que los que quieran, Señor, comprometerse contigo, puedan seguirlo haciendo. Aquellos que han estado aperezados, soñolientos, cabizbajos, desatendidos, pero tienen interés, que retomen y se paren en la posición que tú les has llamado. Y también oramos por aquellos que hay que soltar y dejar ir debido a la tosudez de su corazón, de su pensamiento, de su vivir, porque creen que ellos son mejores que otros o que tú. Ponemos todo en tus manos, declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prospera y que tú levantas bandera de victoria sobre nuestras vidas. Haya amor entre unos y otros, así como tú has amado a tu iglesia y la amas y te entregaste a sí mismo por ella. Gracias te doy por los matrimonios, por los hijos, por las familias nucleares y extensivas, por cada congregación, por cada ministerio, por cada iglesia, por cada localidad que abraza tu nombre y que cree en ti. Honra y gloria por siempre sean a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y nuestra respuesta es, nos asociamos contigo, Señor. Nos importa vivir por y para ti, y que todo sea para tu honra y para tu gloria y para bendición de tu pueblo. Amén. Que pasen buenas noches. El Señor los bendice.